La capacidad de algo de... La capacidad de un cuerpo eh, de... no sé cómo explicarlo. La capacidad de un cuerpo eh, la capacidad de un cuerpo, de cambiar un cuerpo o sea, producir cambios en el movimiento o en la estructura del cuerpo. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién más? También es una magnitud vectorial, ¿no? Sí, sí, señora. Entonces estamos hablando de lo que ustedes me acaban de mencionar, ¿no? Si hablamos de fuerza, estamos hablando que es la acción que tiene la capacidad como tal de producir cambios en el movimiento o en la estructura de ese cuerpo, ¿cierto? Aparte de eso, efectivamente estamos hablando de una magnitud que es vectorial. Si sabemos que es una magnitud vectorial, por ende ya tenemos claro que la podemos representar por flechas, ¿verdad? Y que esas flechas, que son los vectores que nosotros estábamos viendo hace 15 días, tienen una dirección y tienen un sentido. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen yo les estoy mostrando 3 diferentes ejemplos. Entonces, vamos a tener en cuenta que efectivamente se está produciendo un cambio en el movimiento o un cambio en la estructura como tal de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, a través de eso, pues se va a producir efectivamente que se mueva ese objeto, que se mueva ese cuerpo, y pues por ende vamos a tener otras magnitudes inmersas ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras magnitudes vamos a tener en cuenta dentro de la fuerza? La aceleración, Sí, la masa, sí. ¿Y qué otra? Velocidad. Velocidad, exactamente. Bien, ¿sí? Entonces, de ahí, pues vamos a tener que la fuerza la vamos a tener representada por una unidad o por varias unidades, pero esta es la que está dentro del Sistema Internacional de Medidas, y es la que más vamos a utilizar, que viene siendo el Newton, ¿sí? Pues ya ustedes se fijaron que esta unidad de medida pues se le atribuye el nombre, efectivamente pues gracias al científico que se encargó de estudiar toda esta parte y de generar estas leyes enfocadas pues al movimiento, ¿vale? Que las conocemos y las vamos a ver dentro de 15 días, que las conocemos como las leyes de Newton, ¿listo? La unidad de medida entonces de Newton, aquí como se los encuentre, se los representé, el Newton a qué equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que un Newton es la fuerza que al aplicarse sobre 1 kilogramo de masa, esta le provoca una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces es importante pues que tengamos estas unidades muy presentes, además porque si en caso tal de que el ejercicio no lo pida, pues tendríamos que hacer algún tipo de conversión para dejarlo en esta, ¿listo? Vamos a tener diferentes tipos de fuerza. Entonces aquí les representé las fuerzas, encontramos la fuerza normal, la de tensión, la del peso, la gravitatoria, la elástica y la de fricción o la de rozamiento, que es lo mismo. ¿Listo? Fuerza como tal, si estamos hablando para poderla hallar dentro de una ecuación, es muy fácil y hace referencia pues a la segunda ley de Newton, y esa la que nos está indicando es que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración a la que está sometida pues ese cuerpo. ¿Listo? Si estamos hablando de movimientos horizontales, pues vamos a tener aceleración, y si estamos hablando de movimientos verticales, ya no va a ser aceleración, sino va a ser gravedad. ¿Listo? La primera fuerza entonces, el peso. El peso, como ustedes bien saben, y de pronto ya lo habíamos mencionado en algún momento,
es diferente hablar de peso y hablar de masa. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre peso y masa? Pues el peso La lo masa que se utiliza para poder pesar, ¿no? Señora, La masa se utiliza para poder pesar, o sea, son cosas completamente diferentes. El peso es de acuerdo a la gravedad. ujú, sí, señora. ¿Alguien más va a hablar? Pues la masa lo que representa el objeto es 100, lo que contiene. Y el peso es el tamaño o la fuerza que tiene el objeto, ¿no? El peso es como la forma en que podemos medir la cantidad de masa, ¿no? Sí, pero entonces aquí hay que tener algo importante y muy en cuenta, y es que el peso, la diferencia con la masa es que el peso es una fuerza, ¿listo? Y la masa no es una fuerza. ¿Sí? La masa que me está indicando es simplemente la cantidad de materia que tiene cierto cuerpo. Y el peso, sí, lo que me está indicando efectivamente es la fuerza de atracción que se ejerce sobre ese cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Por eso digamos que vemos esta primera imagen. Independientemente de donde se encuentre el objeto o el cuerpo, pues digamos que esa atracción hacia el centro de la Tierra siempre va a ser igual. Y si hablamos entonces de acá, del planeta Tierra, pues estamos teniendo en cuenta e inmerso que esa atracción pues viene dada por la gravedad, ¿sí? Y es la que nos deja observar, por ejemplo, por qué un cuerpo cae o cómo es que caen los cuerpos o por qué nosotros también nos mantenemos sobre la superficie de la Tierra y no flotando, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en cuenta que va tanto la masa, la cantidad de materia que tiene ese cuerpo y la gravedad que afecta a ese cuerpo para traerlo hacia el centro de gravedad que vendría siendo la Tierra. ¿Listo? Aquí hay una imagen y quiero que observen. Este es el planeta Tierra y esta es la Luna. ¿Sí? Entonces me muestran dos objetos iguales que tienen una masa de 6 kilogramos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que la fuerza o el peso de cada uno de ellos es de 60 newton en la Tierra y de 10 newton en la Luna. ¿Qué pueden ustedes inferir de eso? Que pues la gravedad de la Luna es menor a la de la Tierra. O sea, la gravedad que ejerce en el objeto es menor. Exactamente, ¿sí? Entonces, el peso depende directamente de la gravedad que afecta a ese cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es que nosotros en algunas películas o en algunos documentales o demás, podemos evidenciar que efectivamente en la Luna, digamos que los astronautas que han podido ir hasta este lugar, pues sufren, digamos que un aligeramiento, por decirlo así, y tienden un poco a flotar, ¿sí? Precisamente porque la gravedad afecta directamente la masa de su cuerpo, ¿listo? Afecta el peso, perdón, de su cuerpo, que la masa vendría siendo la misma. Este vector, si nosotros lo quisiéramos representar, ¿cómo lo representaríamos y qué dirección y sentido tendría? ¿Se representan kilogramos? No. ¿Qué es lo que toca, perdón? ¿Cómo representaríamos el vector del peso? Ah, Con una flecha, profe. ¿Sí? ¿Y hacia qué dirección? hacia abajo. Hacia la derecha. Hacia Hacia la abajo. dirección hacia abajo, sí. Hacia abajo. Ah, ¿Listo? Entonces siempre vamos a encontrar que para cualquier objeto que nosotros vayamos a dibujar, que más adelante vamos a encontrar y vamos a ver cómo es que se representan en un plano, en un diagrama de cuerpo libre, pero vamos a observar que efectivamente el peso lo vamos a tener hacia abajo, de esta forma. ¿Listo?
El peso lo podemos o lo vamos a encontrar representado tanto con la letra P como con la letra W. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Ahora, otro tipo de fuerza que vamos a tener es la fuerza normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta fuerza actúa de manera perpendicular y hacia afuera de la superficie. ¿Qué me está indicando esto? Que es contraria al peso, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar que la fuerza normal es la fuerza opuesta al peso. Entonces eso quiere decir que así como está acá en la primera imagen, el vector se representa hacia arriba. ¿Sí? Y pues estas dos fuerzas, la unión de estas dos fuerzas es la que va a permitir que efectivamente los objetos o los diferentes cuerpos se mantengan sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en este momento sentados y estamos quietos, ¿sí? No estamos haciendo un desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente pues hay un equilibrio entre dos fuerzas que están actuando en este momento. ¿Qué fuerzas son las que están actuando? El peso y la fuerza normal. ¿Mm? Esas siempre van a estar en todos los cuerpos, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener dos diagramas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los libros, el peso, pues que vendría siendo correspondiente a la masa total por la gravedad. Y la fuerza normal, pues vendría siendo la misma fuerza con la misma magnitud, pero pues tiene un sentido diferente. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos hablar en términos gráficos, ¿sí? Porque las fuerzas nosotros más adelante vamos a ver que las vamos a encontrar representadas en el plano cartesiano. Estas fuerzas pues van a tener también un signo. ¿Sí? Entonces, si habláramos de signos, ¿quién tendría signo positivo y quién tendría signo negativo? La fuerza normal positivo y el peso negativo. Exactamente. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener, digamos que vamos a ir identificando las diferentes fuerzas para cuando vayamos a hacer algunos ejercicios que sean más complejos. La siguiente fuerza que vamos a encontrar es la fuerza de tensión. Esta fuerza va muy relacionada con cuerdas o con cables que se encuentran sosteniendo algún tipo de objeto, ¿sí? Que está unido pues directamente a esa cuerda o a ese cable. Entonces vamos a tener diferentes ejemplos que podríamos representar. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba pues tenemos una cuerda y la tensión la generan pues las diferentes personas que jalan de un lado y de otro. ¿Sí? También vamos a tener este sistema de poleas. Entonces, si ustedes se fijan, a través de las poleas, pues de acuerdo a la fuerza que genere una parte de la cuerda o una parte del cable, pues se genera una tensión hacia el otro cuerpo que es el que permite pues que se eleve o pues que baje. Es, digamos que también la misma fuerza que podemos evidenciar que se genera en los elevadores, por ejemplo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, es otro tipo de fuerza que se llama de fricción o de rozamiento. Son la misma fuerza. Esta fuerza de fricción, pues para poderla determinar necesitamos también de la fuerza normal y un coeficiente de fricción. ¿Por qué un coeficiente de fricción? Porque resulta que esta fuerza surge por el contacto que se da entre dos cuerpos. Y esta fuerza de fricción por lo general es, bueno, por lo general no siempre, va opuesta a la fuerza que se le está generando al cuerpo, ¿sí? Y el rozamiento se debe efectivamente a las diferentes imperfecciones o rugosidades que se encuentran dentro de las superficies de los dos cuerpos, ¿sí? Ejemplos, pues tenemos estos tres. Si yo quisiera hacer un desplazamiento
y estoy moviendo algún tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, que yo voy a correr o voy a cambiar de sitio mi cama, pero entonces no la voy a desarmar, sino simplemente la voy a alar para poderla mover, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo o ejerciendo esa fuerza para cambiar de movimiento ese objeto, el piso me está generando, o ese rozamiento que se da entre las patas de la cama y el piso, es a lo que nosotros llamamos como la fuerza de fricción, porque ella que está haciendo, deteniendo o generando una fricción con el objeto que yo estoy moviendo para que yo le coloque o necesite de ejercer una mayor fuerza para hacer ese movimiento, ¿sí? Esas dos fuerzas pues no pueden ser iguales. Por lo general la fuerza de desplazamiento, la que se le imprime al cuerpo para poderlo mover, es mayor a la fuerza de fricción. ¿Qué pasaría si las dos fuerzas fueran iguales? Tanto la fuerza No habría que yo ningún les... movimiento. Exactamente. No se podría mover el objeto, ¿sí? Entonces, y al igual si la fuerza de fricción es mayor a la fuerza de desplazamiento, tampoco podríamos mover el objeto. Entonces, para que haya un movimiento, la fuerza de desplazamiento tiene que ser mayor a la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos estos tres ejemplos: moviendo una persona en una silla, al igual que la fuerza que se necesita para poder mover un automóvil, ¿sí? Siempre va a haber una fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es la que se genera entre las llantas y pues las diferentes superficies por donde transite el carro. ¿Listo? Este otro tipo de fuerza es la elástica, y de esta sí se da, digamos que en casos específicos. ¿Por qué? Porque así como su nombre lo indica, la elástica necesita tener de por medio un cuerpo que sea elástico, o sea, que tenga esa propiedad de elasticidad. Entonces, aquí vemos que se puede ver ejercida en los resortes, que tienen pues una posición normal, y después adquiriendo cierta cantidad de energía potencial, pues pueden hacer una transformación a energía cinética, que es la que permite pues que se ejerza como tal ese movimiento en el resorte, ¿sí? Esta es una ecuación, esta todavía pues no la vamos a manejar. De la fuerza pues va a ser igual a una K, que viene siendo la constante que tiene el resorte, y X, que vendría siendo la distancia de alargamiento o el desplazamiento como tal del resorte, ¿vale? Entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, en los juegos de pinball, esos jueguitos de la pelotica donde se insertan diferentes agujeros. Ahí digamos que podemos ver también representada este tipo de fuerza. La fuerza gravitatoria. Esta fuerza es la de atracción, o sea, se da una atracción entre dos cuerpos, y pues depende directamente de la masa y de la distancia que hay entre esos dos cuerpos. Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos es la fuerza gravitatoria que hay entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Esa fuerza, como lo hablábamos ahorita, depende tanto de la masa de cada uno de los cuerpos, tanto de la Tierra como de la Luna, y la distancia que hay entre ellos. Entonces, si la distancia es mayor o empieza a aumentar, ¿qué pasaría con la fuerza? ¿Aumenta también la fuerza o disminuye? ¿Ustedes qué creen? ¿Disminuye? No aumenta, ¿no? Ah, bueno, Disminuye la fuerza, exactamente. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea la distancia, menor será la fuerza de atracción, y entre más cerca esté, pues mayor va a ser esa fuerza de atracción. ¿Listo? Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento, chicos? ¿Qué preguntas les surgen a partir de lo que les acabo de mostrar? O de la guía. Señor.
Kevin. Ahora no me mostró el chat, ya. En el segundo punto se aplica el problema de Newton. A ver, veamos el segundo punto. Sí, entonces aquí la idea es que nosotros apliquemos la ecuación de la fuerza que yo les mostraba. Entonces, fuerza es igual a ¿qué? A la masa por la Masa. aceleración. Exactamente. ¿Sí? Importante que tengamos en cuenta es que se mantengan las unidades del sistema internacional, las que manejamos como Newton. Entonces, kilogramo para masa y metro sobre segundo al cuadrado para la aceleración. ¿Listo? Entonces, acá sí lo que tenemos que hallar es la fuerza. El ejemplo, arrancando, perdón, de la ecuación que yo les di, pues que está también ahí en la guía. ¿Listo? Igual para también este punto, el 4, ¿qué masa debe tener un cuerpo para que una fuerza, aquí ya nos están dando la fuerza, lo acelere a razón de, y aquí nos están dando la aceleración? Tenemos la ecuación, ¿no? Fuerza es igual a masa por la aceleración. Necesitamos hallar masa, podemos despejarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría la masa? Masa sería igual a ¿qué? A fuerza sobre aceleración. ¿Y los otros qué dicen? ¿Que sí o que no? Sí, señora. Exactamente. Entonces la masa Sí, que sí. vendría siendo igual a la fuerza sobre la aceleración, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que ahí, cuando ustedes me van a hacer el ejercicio, la fuerza no la vayan a colocar como Newton, sino colóquenla con las unidades totales para que ustedes sepan qué es lo que van a cancelar. ¿Sí me hago entender esa parte? ¿O no? O sea que ahí serían 588 kilogramos. O sea, se cambia la N. Sí. 578 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí Entonces quedaría acá, se ¿no? cancelan eso. Fuerza es igual a, masa es igual a fuerza sobre aceleración. Entonces, aquí yo ya sé que en Newton, pues no voy a colocar en Newton, sino voy a colocar en kilogramos. Kilogramos sobre metro, por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y yo ya sé que la aceleración está medida ¿en qué? En metros sobre Segundo. metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Cuando yo la coloco en estas unidades, pues yo ya puedo hacer ¿qué? Puedo cancelarlas, ¿sí? Y puedo entonces, ¿qué voy a cancelar? Las unidades de aceleración, ¿cierto? Con estas otras unidades de aceleración. ¿Y la respuesta en qué me va a quedar? En kilogramos. Exacto. ¿Listo? Entonces, para que lo hagan de esa forma, con eso ustedes evidencian efectivamente en qué unidades es que se va a representar pues lo que me están preguntando. Para todos los ejercicios, ya miro cuántos ejercicios fue que les puse. Iban 2, este es 3. Aquí la idea es que utilicemos esta ecuación para el desplazamiento, ¿listo? 3, 4 y 4. Listo. Ahora, con este último punto, se me está diciendo que representemos el diagrama de fuerzas para las siguientes situaciones. La idea es que las representen ustedes aparte, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado en cuanto a los vectores que siempre pues íbamos a representarlas en un plano cartesiano.
¿Qué vamos entonces a realizar en este momento? Vamos efectivamente a representar para cada una de estas un plano cartesiano, entonces lo voy a colocar acá, ¿sí? Dibujo mi plano y dentro de mi plano pues voy a tener que representar las diferentes fuerzas que están actuando en cada uno de los casos que yo les puse acá del dibujo, ¿sí? Entonces ya ustedes pues me van a hacer la representación. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener en cuenta que el punto central, es decir, mi 0,0, pues va a ser el cuerpo, ¿sí? Y a partir de ese, pues yo voy a representar cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer la de la caja, ¿sí? ¿La caja tiene peso o no tiene peso? Sí, tiene Sí. peso. Si tiene peso, entonces aquí yo ya represento una de las fuerzas, ¿cierto? Si tiene peso, también tiene que otra fuerza. Masa, ¿no? La Masa. normal. La fuerza normal. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza hay? Mire, la señora, ¿qué está haciendo? Empujando. Empujando. Empujando, De ¿cierto? fricción. Eso es que Ujú. está haciendo una fuerza de empuje. ¿Y esa fuerza hacia dónde va dirigida? Hacia el frente. Exacto. ¿Sí? Y también tenemos una fuerza opuesta, mírenla acá abajo, que vendría siendo la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Mm? Entonces yo voy a representar estas 4 fuerzas y las voy a representar en el plano cartesiano. Entonces voy a coger las diferentes fuerzas. Hacia arriba tengo la normal, dentro del mismo plano, ¿no? Hacia abajo tengo la fuerza. Hacia la X positivo tengo la fuerza de empuje y hacia X negativo tengo la fuerza de fricción. Así haría yo la representación en mi plano cartesiano, ¿listo? Y después entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger, no las voy a dejar así nada más, sino pues tengo que escribir qué son. Entonces acá yo escribo que esta es normal, tengo que esta es el peso, tengo que esta es la fuerza. Pueden colocarla como F nada más o le colocan, puede ser la E para representar fuerza de empuje. Y aquí la fuerza de fricción o de rozamiento. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en ese punto. Ahora, alguno de pronto se preguntará, ¿qué pasa cuando un plano está inclinado? Entonces, yo tengo que dibujar mi plano cartesiano inclinado y después enderezarlo. ¿Sí? Entonces aquí yo lo voy a dibujar inclinado. ¿Para quién? Pues para la carroza y el caballo. Importante pues que nosotros vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Entonces, para el que acabamos de hacer, pues podemos hacer 2, que vendría siendo el de la señora y el de la caja, ¿sí? Pero digamos que en el ejercicio, ¿quién me va a interesar más? El movimiento pues que se está generando en la caja, ¿listo? Aquí podríamos hacer 3 planos, uno para el caballo, uno para la carroza y el otro para la persona. Pero ¿para quién vamos a hacer? Para la carroza porque es lo que estamos moviendo. ¿Listo? Entonces dibujaríamos nuestro plano cartesiano. Tendría que dibujarlo inclinado y después lo que yo hago es enderezar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a representar las diferentes fuerzas. ¿Qué fuerzas están inmersas aquí para la carroza? Peso. El peso. Entonces, tengamos en cuenta Peso que y el la peso fuerza, sí va la hacia fricción. abajo. El peso entonces va hacia abajo. Ya le he dado una. Pero sí, sí. Perdón. Entonces aquí el peso va hacia abajo. La normal vendría siendo hacia arriba sobre el plano, ¿verdad? ¿Qué otra fue la que me dijeron? La de fricción.
La fuerza de fricción que genera el piso. ¿Y cuál otra? La empuje. Sí, señora. Y acá tendríamos dos fuerzas, ¿no? La fuerza que está generando el caballo y la fuerza que está generando la persona también. ¿Listo? Ya aquí hice mi diagrama de cuerpo libre, pero entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Enderezar ese diagrama. Entonces vengo y hago la representación aquí. Coloco mi diagrama derecho. Y lo único que hago es pasar las diferentes fuerzas. ¿Listo? Entonces, representamos el peso y vean que el peso quedó como así. Tenemos la normal. Tenemos las dos fuerzas de empuje, una que está generando el caballo y la otra que está generando la persona. Y la fuerza de fricción. ¿Listo? Eso es. Preguntas que tengan ustedes hasta ahí. Chicos, Ninguna, profe. ¿no? No. ¿Todo claro? Sí, señora. Listo, eso sería todo. Entonces, chicos, para que puedan continuar con el trabajo de la guía. No sé en qué punto más o menos van. Carol, ¿estás por ahí? Señora. Carol, ¿está por ahí? Sí, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces, pues de todas formas, cualquier duda que ustedes tengan, me van comentando.